Jóvenes, el día de hoy vamos a resolver los ejemplos de presión que hicimos en la clase. Ya definimos en la clase qué es presión. En este caso le habíamos puesto parte del concepto que era la relación entre la fuerza y el área, es decir, una fuerza aplicada sobre una superficie. La expresión de la presión es la siguiente. Aquí está, tal y como lo habíamos visto, la presión es igual a la fuerza entre el área. La fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados. Por lo tanto, la presión es newtons sobre metros cuadrados. Vamos a resolver el ejemplo 1 de la clase. Y para ello vamos a anotar por acá los datos para ver con qué contamos, qué nos pide y qué podemos hacer para resolverlo. El problema nos habla de que un coche de una masa de 1000 kilogramos una de sus llantas ocupa una superficie de 10 por 20 centímetros. Nos piden calcular la presión que ejerce el auto, pues obviamente en el piso. La situación aquí es la siguiente: no tengo la fuerza y tampoco tengo el área, pero puedo calcular ambas. ¿Cómo las puedo calcular? Bueno, en primer lugar, recordemos que una fuerza es el peso. Es decir, el peso del auto. El peso del auto tiene que ser medido en newtons. El peso lo obtenemos mediante la siguiente expresión. El peso lo identificamos con la letra W y lo obtenemos como masa por el valor de la gravedad. En donde el valor de la gravedad lo vamos a ocupar lo vamos a considerar como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. A menos que el problema te diga otra cosa, lo vamos a considerar nosotros así. Por lo tanto, podemos calcular el peso y sería eso la fuerza. Solamente para recalcar las unidades de medida, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, eso nos da un newton, y los newtons recordemos que es en lo que se mide la fuerza. Por lo tanto, el peso es una fuerza. Ahora necesito calcular el área. Me dice que es una superficie rectangular. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Por ahí tenemos nuestro rectángulo de 10 centímetros por 20. Aquí es donde está una llanta nada más. Entonces necesitamos calcular el valor del área, y como es un rectángulo, pues podemos multiplicar 10 por 20. Pero fíjate que el área está expresada en metros cuadrados y yo tengo el valor de un lado y el valor del otro en centímetros. Vamos a transformarlo de una vez a metros para que al multiplicarlo obtengamos el área en metros cuadrados. Ahí está la equivalencia en metros: 0.1 metros y 0.2 metros. ¿Cómo se obtiene? Recuerda que un metro tiene 100 centímetros, por lo tanto dividimos 10 entre 100 y obtenemos este valor. 20 entre 100 y obtenemos este valor. Es decir, que para obtener de centímetros a metros solamente debemos dividirlo entre 100. Una vez que lo obtenemos, hay que multiplicar las cantidades de rojo para obtener el área. Ya que obtuvimos el área, podemos notar que contamos con todas las incógnitas que estaban aquí para la expresión. Contamos con la fuerza, que es el peso, contamos con el área, y entonces ahora sí podemos sustituir para calcular la presión. Hay que hacer aquí la aclaración siguiente. En teoría la fórmula está bien, fuerza entre área, pero por eso por eso te pedía que analizaras el problema por la siguiente situación. Esta es el área solamente de una llanta. A nosotros el problema nos pide que calculemos la presión que ejerce el auto en el suelo. Entonces, pues el auto cuenta con 4 llantas, por lo tanto tendría que haber 4 áreas del mismo tamaño. Por aquí, entonces, en el área habrá que multiplicarla por un número 4 y obtenemos la presión que ejerce el coche en el piso. Nuestro resultado es 122.625 newtons sobre metro cuadrado. Ahora, aquí hay que aclarar lo siguiente. La unidad newton entre metro cuadrado, como lo tienes ahí, es equivalente a un pascal. Y así se mide la presión. Es decir, es correcto que le pongamos newton sobre metro cuadrado, pero pues eso es igual a pascal. Entonces la presión vamos a procurar que siempre la midamos en pascales. Por lo tanto, nuestro resultado lo ponemos de la siguiente manera: 122.625 pascales. Ahora, si nosotros dividimos el 125.000 entre 1000, nos da lo siguiente.
Al dividirlo entre 1000 me sale obviamente un resultado más pequeño que sería 122.6. Solamente tomo el primer decimal, pero automáticamente como dividí entre 1000, ya mi resultado no está en pascales, sino en kilopascales. Cualquiera de esos tres es correcto, sin embargo hay que aclarar que pues vamos a procurar nosotros utilizar la unidad de medida de pascal para la presión.